El citoesqueleto es un conjunto de filamentos proteicos que están interconectados entre sí y que se extiende por todo el citosol. El citoesqueleto desarrolla importantes funciones y aunque está compuesto por filamentos proteicos, estos pueden ser de varios tipos, se clasifican fundamentalmente según su tamaño. Así tenemos microfilamentos de actina que tienen 7 nanómetros de grosor, filamentos intermedios que tienen 10 nanómetros de grosor y microtúbulos de tubulina que tienen 25 nanómetros de grosor, son los más gruesos y son tubos. Bien, los microfilamentos de actina están formados por actina. La actina es una proteína globular, sin embargo, al polimerizar, al unirse distintas moléculas de actina, da lugar a una doble estructura helicoidal que forma filamentos. Esto es muy importante porque al ser globular la actina puede estar disuelta en el citosol, pero cuando se une da lugar a filamentos que son insolubles y que forman estructuras rígidas. Esto concede a los microfilamentos de actina un gran dinamismo, permite a la célula crearlos y disolverlos rápidamente, ya que solo tiene que actuar sobre las interacciones, las uniones entre las subunidades de actina, entre las proteínas. Las funciones de los microfilamentos de actina son la contracción muscular, donde actúa la actina más la miosina, movimientos de ciclosis y de pseudópodos, que suponen movimientos dentro del citoplasma, y en el caso de pseudópodos de la expansión citoplasmática para formar estas estructuras, y también tienen funciones estructurales. Las dos primeras serían funciones dinámicas, y luego tienen funciones estructurales más estáticas en la formación de redes de soporte, por ejemplo, de las microvellosidades. Las microvellosidades presentan haces internos de microfilamentos de actina y una red basal de actina y miosina. Estos haces internos de microfilamentos permiten mantener la forma digitiforme que tienen estas microvellosidades. Aquí vemos la estructura de una microvellosidad, ya lo estudiamos en las diferenciaciones de la membrana plasmática. Tiene ese esqueleto interno de actina que mantiene la estructura. También la actina actúa en la formación del anillo contráctil durante la división celular. Esto ocurre en las células animales, en la cual la citocinesis se produce por estrangulación. Los filamentos intermedios son filamentos proteicos muy estables, de 8 a 10 nanómetros de diámetro, y tienen mucha estabilidad mecánica porque están constituidos por proteínas filamentosas, no por proteínas globulares. Por tanto, son muy estables, pero también son más estáticos. No se pueden crear y destruir con la facilidad en que se producen los microfilamentos de actina, ya que se trata de proteínas filamentosas que tienen que ser sintetizadas como tales. Estos filamentos intermedios son característicos de cada tipo celular. En el caso de neuronas hay neurofilamentos, en el caso de las células epiteliales queratina, en el caso de células musculares filamentos de desmina. Son filamentos que se diferencian en distintos tipos celulares, mientras los microfilamentos de actina aparecen en todos. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, filamentos de colágeno. Microtúbulos. Los microtúbulos son fibras tubulares de 25 nanómetros de diámetro, son las más gruesas, y están formadas por una proteína que se llama tubulina. Esta proteína es globular, igual que la actina. Aquí va a ocurrir lo mismo, una proteína globular va a polimerizar creando fibras tubulares. Hay 3 tipos de tubulinas, alfa y beta tubulina, que forman dímeros, y estos dímeros se asocian formando protofilamentos, y 13 protofilamentos se asocian formando un microtúbulo. Es una estructura con cierta complejidad. Y luego está la gamma tubulina, que se encuentra en los centros organizadores de microtúbulos. Los microtúbulos tienen 2 extremos, uno positivo y uno negativo. En el positivo se produce polimerización, unión de nuevos dímeros de tubulina, y en el negativo despolimerización, separación de los dímeros de tubulina. Esta es la estructura, la tubulina formando dímeros alfa-beta, y estos dímeros se unen formando protofilamentos, y 13 protofilamentos forman una estructura tubular que es el microtúbulo, con 25 nanómetros de diámetro. Bien,
Los centros organizadores de los microtúbulos son los centrosomas. Estos son unos orgánulos que presentan característicamente en su centro los centriolos. Si bien estos centriolos solo aparecen en las células animales, no existen en células vegetales. Los centriolos aparecen siempre por pares, formando lo que se llama el diplosoma. Son dos centriolos perpendiculares formados cada uno de ellos por microtúbulos. En células vegetales superiores también hay centriolos, y en las células animales. Alrededor de los centriolos está el material pericentriolar con una serie de proteínas, y de este material pericentriolar van a salir los microtúbulos que forman lo que se denomina el áster, porque tiene forma como de rayos de una estrella. Los centriolos son dos cilindros perpendiculares constituidos, cada uno de ellos es un centriolo, constituidos característicamente por 9 tripletes de microtúbulos, si bien no están completos, sino que, como se ve en esta microfotografía, el interno está completo, pero los dos más externos están incompletos, están como anexados al interno. Los tripletes están unidos entre sí mediante una proteína que se llama nexina. Por tanto, cada centriolo está constituido por 9 tripletes de microtúbulos, y estos tripletes están constituidos por un microtúbulo interno completo y 2 anexados al mismo incompletos, y los tripletes unidos por la proteína nexina. Las funciones de los microtúbulos son, en primer lugar, la forma celular, mantienen la forma celular, forman parte del citoesqueleto y por tanto tienen función de soporte de la célula. Por ejemplo, los eritrocitos, que tienen una forma bicóncava característica, esta forma está soportada mediante microtúbulos. También tienen función de transporte, tanto para el movimiento de orgánulos como para las vesículas de secreción, por ejemplo. Intervienen en la división celular, por supuesto, formando el uso mitótico o uso acromático. Constituyen los centriolos. Los centriolos son orgánulos microtubulares y también son constituyentes de otros orgánulos microtubulares que son cilios y flagelos. Aquí vemos un diplosoma con los dos microtúbulos perpendiculares, los dos centriolos perpendiculares, cada uno de ellos con tripletes de microtúbulos. Bien. Un aspecto interesante de los centriolos es el hecho de que, de alguna manera, portan información biológica, porque los centriolos solo se pueden formar a partir de centriolos preexistentes. Se forman durante el periodo S del ciclo celular. A partir de un diplosoma se separan los dos centriolos y cada uno origina un nuevo centriolo, pero solo pueden originarse a partir de un centriolo que ya exista. Por tanto, de alguna manera tienen que llevar información biológica, si bien no en forma de ADN. Otra curiosidad es que los centriolos pasan, en el caso de la especie humana, de padres a hijos. El óvulo no tiene centriolos, por lo tanto todos los centriolos de un ser humano provienen del espermatozoide paterno.